Ya estamos de vuelta en esta primera emisión de MX con Noticias y es para mí un gusto saludar en la línea telefónica al doctor José Manuel Mier Odriozola. Él es director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva, experto en cáncer de pulmón y coordinador de la cirugía de tórax de mínima invasión realizada en días pasados, y a quien saludo con gusto para que nos cuente sobre el proceso de esta primer cirugía realizada con el robot Da Vinci. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo y con tus radioescuchas. Mira, en el mes ya hace más de un mes, precisamente fue en el mes de noviembre, que pudimos realizar la primera cirugía robótica de tórax en un hospital público del gobierno del Estado de México. Previamente, dentro del Estado, en un hospital privado, arrancamos los primeros casos, eso sí, a nivel nacional, en el mes de julio. Es decir, llevamos 6 meses trabajando, arrancando el programa de cirugía robótica en tórax, pues con mucho gusto, con mucho entusiasmo y de momento con mucho éxito. Pues, doctor, coméntenos, pues básicamente al auditorio así grosso modo, ¿qué es y cómo funciona el robot Da Vinci? Mira, el robot es un aparato que se compone de 3 elementos. Uno que es el visor propiamente dicho, la consola donde yo me siento a operar. Me siento a operar a 3 o 4 metros del enfermo, y a través de esta consola yo tengo un visor que me permite tener en alta definición, en tercera dimensión y el objetivo agrandado por 3, el sitio quirúrgico que voy a tratar. De tal manera que pues la imagen quirúrgica del campo quirúrgico es muchísimo más nítida que la que podría darme mi vista normal cuando tengo un campo abierto. Desde esa misma consola puedo con unos dedales introducir mis dedos en esos dedales y realizar todo tipo de movimiento, que son los movimientos que va a reproducir el robot propiamente dicho adentro del enfermo. Eso a grosso modo es lo que tiene la consola del cirujano. El segundo elemento es el robot propiamente dicho, que se compone de 4 brazos. Uno de ellos es la cámara, la que nos va a permitir la visualización del campo quirúrgico. Y los otros 3 brazos van a fungir como los elementos que propiamente están insertos en el enfermo y que son los que van a reproducir los movimientos que yo hago. Esto, la ventaja que tiene es que las pinzas son muy pequeñas, son milimétricas y alcanzan lugares muchísimo más inaccesibles que los que podría alcanzar yo con mis propios dedos. Wow. Esto se traduce en una calidad, en un detalle de movimiento mucho más preciso, mucho más detallado que el que podría yo tener con mis manos. Por lo tanto, esto nos da como resultado menor tiempo de sangrado del enfermo, una cirugía más detallada, más minuciosa, y esto por supuesto que se traduce en mejores resultados en el posoperatorio para nuestro enfermo. El tercer elemento del robot es la consola del equipo propiamente dicho, donde está la fuente de luz, donde está la pantalla, etcétera, que es ya, pues digamos, una torre que podría semejarse a las convencionales de toracoscopía y de laparoscopía que usamos actualmente. Muy bien, doctor. Entonces ya nos mencionó sobre algunos beneficios que puede tener el paciente, que sería menos sangrado y una más pronta recuperación. Pero ¿qué otros beneficios y también qué riesgos implicaría una cirugía robótica? Mira, al operarse con robot, los beneficios son muy grandes. En primera, porque no tenemos que hacer las heridas, hablando del tórax, las heridas grandes acostumbradas para poder operar el tórax, que se abren las costillas y normalmente son heridas pues de entre 25 a 40 centímetros. Eso implica pues una recuperación mucho más lenta, transfusiones de sangre, requerimientos de terapia intensiva, mucho consumo de analgésicos y de antibióticos, lo cual todo eso no se presenta en los enfermos operados con robot. Los casos, por ejemplo, te pongo ejemplos de nosotros, enfermos a los que les hemos quitado medio pulmón, pues son enfermos que están 72 horas en el hospital y al cuarto día se van a su casa. Estos enfermos se recuperan muy rápido, laboralmente se pueden reincorporar a sus labores mucho más anticipadamente que en la cirugía convencional, en la que normalmente estarían de 7 a 10 días en el hospital, requerirían paso por terapia intensiva, transfusiones de sangre, etcétera. Entonces los beneficios son gigantes.
Esta es la tecnología punta, la más sofisticada que hay en el planeta y es la que nosotros le tenemos que ofrecer a nuestros pacientes aquí en el Estado de México. Muy bien. ¿Existe una capacitación especial tanto para ustedes como médicos y el personal que los asiste, las enfermeras y todos ellos? Sin duda. Mira, el proceso para certificarnos como cirujanos robóticos, pues lo primero que has de ser es cirujano especialista en tu área, ¿no? Urólogo, ginecólogo o, en mi caso, cirujano de tórax. Una vez que acreditas esa experiencia y que eres experto ya en mínima invasión normal, de la que se viene haciendo ya hace años, entonces puedes instruirte para cirugía robótica. ¿Esto en qué consiste? Pues consiste en una serie en un buen número de horas de simulador. Después tienes que hacer unos exámenes teóricos y cuando tienes el simulador y los exámenes teóricos aprobados, vas a un sitio donde ya hagan ese tipo de cirugía, que en nuestro caso viajamos a Orlando a visitar a médicos que ya practicaban este tipo de cirugía y posteriormente la empresa te lleva a un centro de evaluación, que en mi caso tuvimos que ir a Atlanta para podernos certificar y una vez teniendo ese certificado poder regresar a México y de manera supervisada los primeros casos realizar las cirugías. No es sencillo, es un proceso pues largo. Claro, es como cuando hacen la especialización, ¿no? Pues esto, mira, a mí me gusta poner un ejemplo con el que la gente está muy familiarizado. Un piloto aéreo, pues un piloto de aviación, pues puede estar acostumbrado ya a un determinado modelo, ¿no? Pero si quiere pasar a manejar un avión más grande o más sofisticado, tiene que tomar un curso para ese avión. Claro. ¿Sí? Pues esto es algo similar. Nosotros ya manejábamos ese avión, pero ahora hemos cambiado a un aparato, a una plataforma mucho más sofisticada que requiere, por supuesto, el entrenamiento apropiado. Muy bien. Doctor, ¿cómo se selecciona a los pacientes? Porque supongo que no todas las patologías son candidatas a cirugía robótica, sino que hay una selección de acuerdo a su peso, estatura y también al deterioro o a la calidad que lleve de la enfermedad. Claro, mira, lo que nosotros más operamos es cáncer de pulmón, tumores del tórax, todos los tumores del tórax, los que se dan en el timo, los que se dan en lo que llamamos el mediastino, que es la región que está entre ambos pulmones. Podemos operar también esófago, el cáncer de esófago. Entonces, es una gama muy amplia de diagnósticos las que se pueden beneficiar. Hablando de las características del enfermo, y me decías enfermos graves o viejitos, etcétera, son precisamente ellos los que más se benefician de esta cirugía, porque como la agresión es menor, es mucho más fácil que el enfermo, por ejemplo, añoso o que tenga otras patologías agregadas, pueda soportar mejor este estilo de cirugía que una cirugía clásica que, como te comento, es mucho más agresiva que la robótica. Muy bien. Doctor, pues es sorprendente lo que se puede hacer con este robot y desde el año 2014, si no mal recuerdo, el Hospital de Alta Especialidad de aquí de Zumpango cuenta con este robot. ¿Cuántas veces usted lo ha ocupado ahí? Mira, la verdad es que el programa en Zumpango, en cuanto al área de tórax, va un poco lento. Funciona ya muy bien en otras especialidades, están haciendo cirugía bariátrica, urológica, también cirugía de ginecología. Y en nuestra área, al ser un área pues más nueva, como te digo, hemos empezado a operar en el mes de junio, pues va un poquito más despacio. También es cierto que uno de los impedimentos que nos pone, pues es que el área de influencia de Zumpango, pues es área de gente de no muchos recursos. Y en el hospital de Zumpango hay una parte de la factura hospitalaria del uso del robot que los pacientes tienen que pagar. Y eso también ha influido un poquito en que pues no tengamos el número de casos que nos gustaría. Pero sin duda poco a poco se va a ir incrementando el número de cirugías y esperamos que gracias a la difusión, por ejemplo, de ustedes, más enfermos se puedan enterar y acudan a atenderse con nosotros. Bien, doctor, esta cirugía duró aproximadamente 90 minutos. En una cirugía tradicional, ¿cuánto hubiese sido el tiempo? Pues probablemente mucho más, porque piensa que solo en abrir el tórax y después encerrarlo, nos tardamos aproximadamente 1 hora. Y entonces todo ese tiempo nos lo ahorramos en la cirugía robótica, donde entramos a través de 4 pequeños orificios que van de entre 8 a 12 milímetros y por supuesto todo lo que es la entrada y salida del cuerpo, pues es un tiempo que te ahorras. Y en realidad el tiempo que pasas en quirófano es efectivo
en cuanto a la cirugía que tienes que hacer. Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Digo, ya es la necesidad de ocupar este robot Da Vinci se está extendiendo lentamente. Ya en la actualidad pues se encuentran distribuidos en 3 estados, uno en Guadalajara, en el Hospital de Puente de Guerrero y otro en Monterrey, en el Hospital San José y otro aquí en el Estado de México, en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango. Se está extendiendo poco a poco y pues esperemos que eso siga siendo más grande para que sea beneficio de la ciudadanía que necesita las operaciones robóticas y como bien lo dice, para que se beneficien más los pacientes con ya una enfermedad que necesita la operación. Sin duda ese es nuestro objetivo y yo invito a la gente que padezca alguna enfermedad del tórax que se informen muy bien de cómo y quién y de qué manera los van a operar, porque es bien importante esa decisión de cara al pronóstico y a un mejor resultado. Perfecto. Doctor, pues le agradecemos que haya estado este día con nosotros platicando sobre esta primer cirugía de tórax que se realizó en el Hospital de Alta Especialidad de aquí de Zumpango. Y bueno, pues enhorabuena porque salió bien esta operación. El señor Darío Barroso. Darío Barroso, el señor de 70 años que tuvo una cirugía de tórax de un tumor en la glándula tímica. Así es, ya está en casa. Se está recuperando y bueno, pues un saludo para él y para su familia y esperemos que sigan atendiéndose más personas que necesiten ese tipo de cirugías de tórax y de otras cirugías con el robot Da Vinci ahí en el Hospital de Alta Especialidad. Doctor, le agradezco mucho infinitamente esta entrevista y bueno, pues le deseamos lo mejor y que siga más operaciones para beneficio de la sociedad. Muchas gracias por el tiempo. Aquí estuvo con nosotros el doctor José Manuel Mier Odriozola, director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva y experto en cáncer de pulmón y coordinador de la cirugía de tórax de mínima invasión realizada en días pasados aquí en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango. Nosotros seguimos aquí en la primera emisión de MX con Noticias. Tenemos más información y más cosas para brindarle.